Filosofía de la calle. Un espacio realizado por el Programa de Filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Buenos días, oyentes de la UFM, soy Jairo Cardona, profesor del programa de Filosofía de la Universidad del Quindío. Esto es Filosofía de la Calle, el programa donde todos tienen algo que decir, porque la filosofía es de todos. Les recuerdo que este espacio radial tiene como objetivo dar a conocer la filosofía, pero no de una forma estrictamente académica, sino tratando de hacer una relación entre lo que se hace en la academia y lo que plantea una filosofía de la calle sobre ciertos temas o problemas que necesitan la reflexión de todos. You want an answer, then ask a question. You gotta listen to learn the lesson. One piece left, you don't know what it's for. En el día de hoy, en Filosofía de la Calle, vamos a tratar, a plantear la siguiente pregunta. ¿Somos hoy existencialistas? Y para aclarar nuestras inquietudes sobre este tema, nos encontramos hoy con el profesor Gabriel Ocampo, magíster en Filosofía de la Universidad Javeriana, egresado de aquí de la Universidad del Programa de Filosofía y doctor también de la Universidad Javeriana, miembro del Grupo Politia, Grupo de Investigación del Programa de Filosofía. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, profesor Jairo. Esperemos que podamos decir algo relativamente interesante sobre el existencialismo. Bueno, entonces, como para comenzar, a grandes rasgos, pues así, podríamos hablar de qué es el existencialismo, qué ideas, como usted nos comentaba, qué ideas atraviesan, digamos, las diferentes corrientes o los diferentes filósofos que trabajan en el existencialismo. Pues en términos generales, cuando uno habla de existencialismo, por lo general todo el mundo piensa en Sartre, piensa en una época determinada que es una época entre guerras, que es Primera, Segunda Guerra Mundial, una época donde podríamos decir la vida no tiene sentido, pero realmente nos tocaría evocar un poco, ir muchísimo más atrás y tendríamos que pensar en un filósofo del siglo XIX. Estamos hablando del danés Søren Kierkegaard, quien de alguna manera es el primer filósofo que nosotros podríamos llamar realmente existencialista. Y ya nos encontramos pues con Søren Kierkegaard, con una crítica que le hace a la filosofía hegeliana. La filosofía hegeliana es una filosofía bastante idealista, una filosofía que busca comprender la realidad a través de los conceptos. Lo que plantea Søren Kierkegaard frente a este anti-hegelianismo es que si bien nosotros podemos construir conceptualmente muchísimas explicaciones, muchísimas justificaciones o muchísimos aparatos conceptuales, la existencia como tal, es la vida particular de cada uno de nosotros, permanece sin tocarse. Entonces, en ese sentido, lo que está planteando Søren Kierkegaard es que cada uno de nosotros se constituye en un problema para sí mismo. Y pues allí encontramos a partir de Kierkegaard otra serie de filósofos que podríamos llamar también existencialistas en el siglo XIX. Estamos hablando de Arthur Schopenhauer y también de otro que ya es muy conocido, estaríamos hablando de Friedrich Nietzsche. Y ya a partir de ahí pues surgen una cantidad de filosofías de la existencia o filosofías existenciales, es decir, no estamos hablando de una sola. No estaríamos hablando solamente de Sartre, estamos hablando de una gran cantidad de tipos de existencialismo. Entonces tenemos un existencialismo que es de alguna manera místico, no realmente
podemos decir que pertenece a un tipo de ideología religiosa o de religión, pero sí piensa en una trascendencia. Cuando hablamos de trascendencia estamos hablando de un tipo de Dios, sea de cualquier tipo de religión o no necesariamente de algún tipo de religión. Tenemos también unos existencialismos que son ateos. Entre esos podemos pensar en el existencialismo de Sartre o en el existencialismo de Albert Camus o de Simone de Beauvoir. También tendríamos unos existencialismos que ponen en el centro de la discusión al ser humano, y otros que plantean que el ser humano no es la preocupación fundamental de la filosofía. Esto lo llamaríamos existencialismos antihumanistas. Tenemos también unos existencialismos que son racionalistas, donde se plantea que lo más excelso de la capacidad humana es la razón, y otros que plantean que lo más excelso de la capacidad humana son las emociones antes que la razón. Entonces el primero es racionalista, el segundo vendría a ser irracionalista. Entonces allí, cuando hablamos de existencialismo, estamos hablando de toda una playa de filósofos, de doctrinas y de corrientes. Entonces no podríamos decir de qué tipo de existencialismo podríamos hablar. Son muchísimos. Bueno, profe, y usted hablaba ahorita de que surge esa filosofía, pues, o digamos que como tal se organiza, ¿cierto? Sartre es como que el que ¿cómo se dice? Pues Sartre no es el que la organiza realmente, no es realmente pues como una bisagra entre todos los tipos de existencialismo. Tal vez lo que pasa es que Sartre como filósofo era una figura pública, le gustaba mostrarse mucho, salía mucho a los medios, era un activista político. Cuanta protesta había, Sartre estaba ahí con sus pancartas. Pues no podemos decir si estaba tirando piedra o no, pero de alguna manera el activista político era una figura pública, a diferencia de su compañera, que era Simone de Beauvoir, que no es tan conocida y que de alguna manera tiene sus propias ideas filosóficas, pero que siempre estaba a la sombra de Sartre. Pero más porque ella no era una figura tan pública como Sartre. Tenemos a Albert Camus, que era conocido más como literato que como filósofo. Él no se consideraba existencialista, sin embargo, todas las historias de la filosofía lo ubican allí en el existencialismo. Tiene textos que son fundamentalmente existencialistas, esta novela corta que es El extranjero, un texto filosófico como es El mito de Sísifo, que trata el problema del suicidio. Son temas completamente existencialistas. Karl Jaspers, que no era realmente filósofo, él fue médico, fue psiquiatra, y que de alguna manera estuvo en la filosofía existencialista, escribe sobre existencialismo, pero su existencialismo no es el mismo de Sartre, no es el mismo de Camus. Es decir, tenemos muchísimos allí. Tenemos a Carlos Barth, que plantea una teología dialéctica, a Nicolás Berdaviev y la corriente rusa. Y al igual que Heidegger también, ¿cierto? Sí, Heidegger. Digamos, Sartre como que lo incluye ahí en su estructura, digamos, pero el mismo Heidegger decía que no. Sí, Heidegger no se considera a sí mismo existencialista. Él es más bien dentro de la corriente fenomenológica, pero sin embargo muchos comentadores y muchos comentaristas del existencialismo lo ubican allí. Su obra fundamental, Ser y Tiempo, es una obra que trata sobre la existencia como tal, pero en un sentido diferente a como lo trata Sartre, a como lo trata Albert Camus, Simone de Beauvoir, Carlos Barth, el francés Gabriel Marcel. Allí tenemos toda una cantidad de filósofos. El mismo Karl Jaspers no está de acuerdo en una corriente filosófica que se llama fenomenología, que es primordialmente los primeros trabajos de Heidegger. Karl Jaspers busca simplemente desmarcarse de esa versión fenomenológica aplicada a la metodología fenomenológica de la existencia. Jaspers dice: la existencia no puede ser objetivada.
Entonces allí nos encontramos una variedad en términos de lo que nosotros podríamos decir hoy en día, es que toda una cantidad de temas existencialistas no han desaparecido, han mutado y están en las discusiones contemporáneas, pero no necesariamente lo llamaríamos existencialismo. Sí, pero digamos que cada filósofo, digamos que está, pues que representa el existencialismo de cierta manera en diferentes épocas, como Kierkegaard, ¿cierto? O Sartre, pues en su contexto ya más contemporáneo, responde a una realidad concreta. Por ejemplo, Kierkegaard habla una crítica, digamos, de la iglesia de su tiempo o de la sociedad de su tiempo, y Sartre también, por un lado, también de las guerras, de la independencia de Argelia, bueno. Sí, pues por un lado es el problema de una época donde hay una ultraderecha que se está imponiendo. Pensemos en el nacionalsocialismo. El nacionalsocialismo es simplemente el culmen de 50 años de derechización de la sociedad europea. Nosotros lastimosamente vamos, en nuestra sociedad va en esa vía de derechización. Ojalá nunca lleguemos a una situación tan complicada como Segunda Guerra Mundial. Nosotros podríamos decir que hoy en día el pensar la existencia, el sentido de la vida sigue siendo un problema de la filosofía, sigue siendo un problema no solamente de la academia, sino de cada uno de nosotros. Y el tema que recalca mucho Sartre sobre el intelectual comprometido y esto. Sí, pues por un lado es el problema de la libertad. Cuando uno se encuentra, hay un textico que es bastante incendiario de Sartre, que es El existencialismo es un humanismo, en el que él habla de la libertad sin límites, allí que de alguna manera levantó muchísimas ampollas, porque le dicen, bueno, usted está hablando de unas condiciones de libertad amorales y de unas condiciones en las que las personas ejercen la libertad sin tener en cuenta las relaciones con el otro. Pero hay que entender el existencialismo es un humanismo y su llamada radical a la libertad en unas condiciones en las que la libertad está completamente coartada. O sea, es la situación de la Segunda Guerra Mundial. Las mismas obras de teatro que el mismo Sartre escribía eran en cierta manera una reacción a ese régimen, ¿cierto? Sí, entonces habría que entender su llamado a la libertad allí en ese contexto. Hoy en día ya el existencialismo es un humanismo, o sea, habría que leerlo con mucho cuidado. Hoy nuestras sociedades coartan la libertad de una manera diferente, es decir, una manera podríamos decirlo, una manera de coartar la libertad de expresión es atiborrando a la gente de información. Anteriormente lo que se hacía era tratar de reprimir la expresión a través de muchos canales. Hoy lo que se hace es atiborrar la gente de tanta información que uno termina completamente bloqueado. Que uno no se da cuenta, pues, cuando... Claro, entonces ya tenemos todos estos aparatos electrónicos, es decir, los temas existencialismo, ¿no? Claro, pues es una información, las personas están completamente conectadas, que yo creo que la desconexión vendría a ser una postura crítica frente a todos estos, pues, ¿cómo decirlo?, atentados contra la libertad de expresión. Es decir, tenemos una vida diseñada, ya nos dicen qué es lo bueno y lo malo, nosotros seguimos allí. Es decir, tenemos sujetos completamente eficientes para el trabajo, para la producción, pero arruinados políticamente. Ya no tenemos participación política. Bueno, entonces lo que podemos decir frente a la pregunta que plantea Jairo allí en el programa es si seguimos siendo existencialistas hoy en día. El problema de nuestra existencia, no vamos a definir qué es existencia porque aquí nos tocaría dar todo un seminario larguísimo, aquí tendríamos todo el próximo año hablando de existencialismo. El problema de cada uno de nosotros es nuestra propia vida, nuestro contexto, nuestras relaciones y los problemas del existencialismo, que es el problema de la libertad, que es el problema del futuro. Aquí hay dos conceptos fundamentales. Uno es inmanencia.
cuando nosotros somos definidos desde nuestra propia biología, y otra es trascendencia, cuando nosotros somos lo que no hemos todavía llegado a ser. Es decir, lo que plantea el existencialismo es que nosotros somos siempre sujetos en una constante construcción, y allí viene un tema muy importante del existencialismo, que es la angustia. La angustia, primero, de darnos cuenta que somos seres finitos, es decir, que nos vamos a morir. Porque por lo general en el discurso el tema de la muerte es evitado. Entonces, por lo general se dice que los que se mueren son los otros. Entonces hay expresiones existencialistas bastante como arraigadas. Cuando uno está deprimido y dice, no, tengo crisis existencial. Sí, esa es una, pero es muy desajustada. Sí. Otra es, a la que yo iba a hacer mención, es que sí que se está muriendo la gente. Es decir, los que se mueren son los otros. Lo que plantea el existencialismo es que en la medida en que uno acepta que uno es un ser finito y que uno es un ser en términos de un proyecto y que sus propias decisiones son los que lo definen a uno, no la biología, entonces surge allí el problema de la angustia. El problema de la angustia no es algo malo, tampoco es bueno, pero es una motivación para construirse como el sujeto que uno en cierto sentido quisiera ser. El asunto es que nos encontramos que nuestra libertad siempre está en contexto. En contexto es que una cosa es lo que queramos y otra cosa es lo que podamos. Ahora que usted habla de la angustia, también una vez escuché a alguien que leyó El existencialismo es un humanismo y dijo, eso es como un libro de autoayuda, dijo, porque se parece mucho a lo que plantean las literaturas de autoayuda. Sí, el problema de las literaturas de autoayuda es que convierten al sujeto en un autista. El autista es escucha tu corazón, escúchate a ti mismo, pero el existencialismo lo que está planteando es ubícate. Y allí hay una serie de condiciones que en cierto sentido son y que tendría uno que aceptar, y es que vivir no es fácil y no hay una ruta marcada. Es decir, simplemente lo que estaría diciendo es que nosotros somos arrojados al mundo, aquí estamos hablando en términos heideggerianos, y allí lo que nosotros tenemos que hacer es vernoslas con el mundo, y vernoslas con el mundo es que nos tenemos que ver en la relación con los otros, en nuestras propias decisiones. No tenemos aquí, pues ahora usted que mencionaba a Milán Kundera, es que nosotros no podemos saber si nos equivocamos o no en nuestras decisiones porque tenemos una sola vida. Nosotros no podemos separarnos de nuestra existencia y verla por fuera y decir, no, mi vida fue maravillosa, porque es que no hay forma. Tenemos una sola vida y en la medida en que vamos pasando no podemos resumirla. Claro, obviamente nos encontramos con toda esta cantidad de neurolingüísticas y una cantidad de discursos allí, todos... Y también pues, se refiere mucho a que es un tema que no se trata mucho ahora, es el sentido de la existencia, ¿cierto? La injustificación, pues, digamos en Sartre el sentimiento de la náusea, a sentirse injustificados, pues Heidegger ya sería... Sí, no, el asunto es que nosotros, sí. Es decir, la vida por sí misma, uno podría decir desde el existencialismo no tiene sentido, pero tampoco carece de sentido. La responsabilidad que nos compete a nosotros es darles ese sentido. O sea, por sí misma, es muy fácil uno matricularse en una ideología, bien sea religiosa, política, o estas barras bravas, o estas subculturas, porque de alguna manera allí uno encontraría una posición en la sociedad. Cuando uno asume una postura existencialista, uno está allí frente a la nada, es decir, no hay contenido, uno le tiene que dar el contenido. En eso cuando, pues, escuchando algo sobre Heidegger, que hablaba de esa encontrarse pues con el sentimiento de la muerte, pues con esa que uno se va a morir, ¿cómo se llama eso? Pues, no, esa es la característica de finitud, es decir, somos seres finitos y somos seres para la muerte, y nosotros vamos en este tránsito de la vida hacia la muerte y no la podemos negar. Y relacionándolo con lo que plantea Sartre, pues, de que, pues, diferente a lo que plantea esos libros de autoayuda, es que plantea que la diferencia entre la angustia normal, digamos, o
que uno se deprime o algo y le angustia existencial, que ya daría más bien que plantea pues alternativas a responder a problemas que uno más adelante va a encontrar. O sea, digamos, hablando de la temporalidad y todo eso, de que uno siempre está en función de lo que en el futuro inclusive puede encontrarse de uno mismo, ¿cierto? Pues hay que dejar algo en claro con el existencialismo, y es que la angustia no es nada negativo. Eso. Pues tampoco es positivo, pues simplemente es la sensación de vacío cuando nosotros nos encontramos de que tenemos que enfrentar situaciones desconocidas. Y lo que decía ahí, de cuando ya usted está ahí en la angustia, usted no tiene nada, no tiene, o sea, es parte de que no tiene motivación y no tiene nada, y partiendo de ahí es que usted puede analizar su propia vida, digamos, su existencia, ¿cierto? Lo que sí es que hay algo muy problemático en el existencialismo, y estamos hablando de alcanzar una vida auténtica y una vida inauténtica. Podríamos decir con el existencialismo que una vida inauténtica es aquella vida que se vive a partir de los otros. A partir de los otros es que los otros nos dicen cómo tenemos que vestir, los otros dicen qué es lo que tenemos que comer, a dónde tenemos que ir, de dónde venimos, para dónde vamos, qué hacemos acá, etcétera, etcétera. Pero nosotros, en ese sentido, lo que hacemos es esconder un poco la cabeza como la avestruz a decisiones que nosotros mismos tenemos que tomar. Entonces, la vida auténtica es aceptar que nosotros, primero, no tenemos la vida marcada, que tenemos que tomar decisiones, estamos abocados a tomar decisiones. No tomar una decisión ya es tomar una decisión. Es lo que plantea Sartre de una manera maravillosa, pero también dramática, y es que nosotros estamos obligados a ser libres. Es decir, estamos obligados a tomar decisiones. Matricularse en una ideología es simplemente ya tratar de evitar el ser responsables de nuestra propia existencia. El asumir la existencia en nuestras propias manos es comenzar a vivir la angustia de lo desconocido. No sabemos qué va a pasar con nuestra vida. Somos un proyecto, es nuestro proyecto, no sabemos si nos vamos a equivocar, no sabemos si vamos a tomar decisiones, pero toca tomar decisiones. Sabemos también que en términos del existencialismo ateo no hay un más allá. Lo que hagamos acá es lo que es y es lo que logramos. Y no vamos a trascender y simplemente seguimos allí. Entonces, cuando decimos que la angustia no es un problema, no es algo inherente a la existencia. Hoy en día el tema de la angustia, el tema del drama, el tema del dolor, entonces, no, tómese esta pastica. Eso. Vaya donde el psicólogo, vaya donde el psicoterapeuta, vaya donde fulano, vaya donde mengano, aplíquese estas inyecciones. Todos creemos que tenemos que estar siempre en un pico de felicidad. Bloquear el sentimiento de la angustia. Sí, que tenemos que estar en un pico de felicidad o en un pico de armonía que realmente es irreal. Es decir, todos estos manuales de autosuperación lo que plantean es algo que es completamente ficticio, y es la anulación de algo que es muy inherente a nosotros, que es el drama. Es el drama de vivir, es el drama de tomar decisiones cotidianas. Y por muchas pasticas que nosotros tomemos, allí siempre está. Profe, y sabiendo que el existencialismo, digamos, ya no existe. No es que no exista, lo que pasa es que pues los problemas del existencialismo han transitado por muchísimas otras corrientes. Hoy podemos pensar, por ejemplo, en las corrientes feministas. Las corrientes feministas tratan el problema de la existencia. En algún momento hablamos del feminismo, de las filosofías de género, de los movimientos LGTBI. Allí está la preocupación existencialista. Podemos hablar del postestructuralismo francés y una corriente que está muy en boga, y es la biopolítica. Sigue tratando el tema de los problemas existenciales. Y tenemos muchísimas otras, como las éticas aplicadas, los derechos de los animales, los derechos de la igualdad, etcétera, etcétera. Allí tenemos todos los problemas existenciales. Filosofías del dolor siguen tratando toda esta cantidad de problemas que surgen en algún momento, ya sabemos, con Søren Kierkegaard, y posteriormente entre guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial. Y en la vida cotidiana, también en la vida cotidiana encontramos que se trata ese tema, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchas, digamos,
cosas que se relacionan con el existencialismo. Por ejemplo, bueno, el de Sartre, que planteaba el teatro existencialista para poder, digamos, mostrar a la gente su filosofía, también, digamos, como hablábamos ahorita, usted habló de Kafka, o sea, en la literatura. El tema del existencialismo es el siguiente: el vocabulario existencial se encuentra con una filosofía bastante especializada y con una filosofía que pretende ser ciencia. Entonces, el existencialismo encuentra que toda esa cantidad de formalidades, de discurso formal conceptual, no le funciona para abordar un tema que es cotidiano de cada uno de nosotros, es el problema de nuestra propia vida. Y entonces allí encuentra en el arte, en muchas expresiones artísticas, no tanto en la música, pero sí mucho en la pintura, en la literatura y en otras expresiones artísticas, encuentra como unas vías que pueden ser mucho más expeditas para poder tratar el tema de la existencia. Y entonces además le toca comenzar a crear su propio lenguaje existencial, porque el lenguaje técnico hegeliano, realmente generalizador y omnicomprensivo, es precisamente de donde se quiere desmarcar el existencialismo como tal. Sí, profe, y pues pensando he escuchado pues que a ciertos filósofos los llaman neokantiano, neoaristotélico, ¿cierto? Pero digamos que como corriente no... O sea, digamos que volver... Como neoexistencialistas. Sí, algo así. Pues neoexistencialistas, no podríamos decir que haya neoexistencialistas que se preocupen realmente, única, exclusivamente de los problemas del existencialismo. Están combinados con problemas de la fenomenología, con problemas éticos, con problemas médicos, con problemas bioéticos, con problemas hermenéuticos. Estaría en este instante pensando en el filósofo francés Paul Ricoeur, que muchos de sus temas no dejan de lado los problemas existenciales. El encuentro con el otro, por ejemplo, las relaciones, son problemas que fueron algún día del existencialismo. Entonces no podemos decir que no haya neoexistencialistas, sino que el existencialismo ya permeó otras y sigue allí otros movimientos filosóficos u otras corrientes filosóficas. Entonces no ha desaparecido, porque es que si nosotros nos vamos para la Grecia antigua, el problema de la filosofía siempre ha sido el problema de la existencia. Es el problema de cada uno de nosotros, son los problemas políticos, son los problemas morales, son los problemas éticos, es nosotros cómo nos ubicamos en relación con eso que llamamos la realidad, qué somos nosotros, tenemos una misión en el mundo o algo así. Es decir, el problema de la filosofía siempre ha sido el problema de la vida. El problema de la vida, el asunto es que dejemos vida, porque no se reduce solamente a lo biológico. No hablemos de existencia como algo por allá, una cosa esa que dicen, ustedes los filósofos que hablan de unas cosas todas raras, que metafísica, que esencia. No. Aquí lo que trata de hacer la fenomenología y lo que trata de hacer la filosofía es, en cierto sentido, son discusiones tan cercanas a nosotros que, como dice Aristóteles, terminan siendo lo más lejano, porque son tan cercanas que no las logramos ver. Bueno, profesor, aquí estoy haciendo una apología a la filosofía, claro, pero pues igual, no sé si la filosofía sí, de todas sigue maneras, siendo tan extraña. La sociedad hoy se está alejando cada vez más, y pensamos en Japón, en España, todo lo que está pasando con la filosofía. Entonces, pues, hay una necesidad de volver a la filosofía para analizar la realidad, no solamente pues la existencia. Pues no tanto a la filosofía, podríamos decir hay una necesidad de reflexión. Sí. Bueno, por eso muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Esperamos que les haya gustado el programa y que nos sigan acompañando todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. Nos encontraremos la próxima semana en Filosofía de la Calle, el programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos. Filosofía de la Calle. Un espacio realizado por el programa de Filosofía de la Universidad del Quindío. Filosofía de la Calle. El programa donde todos tenemos algo que decir, porque la filosofía es de todos.